Y me estoy acordando, pero de ese episodio no quisiera hablar. Por eso, pero usted le dio un consejo de mamá que lo tranquilizó mucho. Pues sí, yo creo que le conté algo que me había pasado en la vida que lo pudo tranquilizar. Eh, pero ha sido una cosa como tan secreta para mí que tal vez en ese momento, con el fin de tranquilizarlo y decirle que no se preocupara de que lo hubieran echado, que tal vez a mí me habían pasado cosas peores. ¿Y qué le decían en su casa? Cálmese un poquito. ¿Qué le decían sus hermanas, su mamá? Bueno, su papá creo que lo empujaba, pero el resto de la familia. No, a mi papá no le gustaban las groserías y el artículo por el que nos echaron era bastante grosero. Entonces él me dijo, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero no como lo dice. Con el fondo. Estoy de acuerdo con el fondo, con el sentido, pero no con cómo lo dice, porque es una manera muy grosera de decirla. En cuanto a mi mamá, cuando me echaron, mi mamá es una mujer increíble. Ella me llamó aparte y me contó una historia de un cura que yo no puedo revelar porque ella me hizo prometer que yo no la contaría. Y yo no la voy a contar mientras mi mamá esté viva. Pero ella me contó una historia de un cura para consolarme. Y esa historia es perfecta para consolar a alguien que acaba de ser echado por afirmar que, que debemos tener libertad sexual. Esa historia es perfecta y esa historia de mi mamá a mí me consoló, me tranquilizó y me aseguró que yo había sido expulsado injustamente por los curas de la Bolivariana. Y su mamá siempre ha sido el polo a tierra de esa Siempre ha casa. sido, siempre ha sido. Todo gira alrededor de mi mamá. Ella es la que nos reúne en Navidad, ella es la que a los 87 años me maneja a mí la plata, porque yo no sé manejar la plata. Ella hace los cheques, ella paga mis cuentas, ella... Cuando a los 87 años todo el mundo le quita la plata a la mamá y se la Sí. empieza a manejar, ella es la que todavía me la maneja a mí, porque tiene la cabeza mucho mejor puesta que yo. Y lo que yo votaría, ella me lo cuida. Bueno, Héctor, sí, a mí me encanta cuando me llama y me dice que le ayuden unas cosas que son muy sencillas, pagarle el IVA, que no se le olvide el impuesto del carro, que los remedios que tiene que comprar son más baratos en una rebaja que yo voy a comprarlos de toda la familia. Y me manda, pues he tenido la firma de él y un poder general de él que pues lo he utilizado cuando él está fuera de la ciudad, cuando se le estaba quemando la finca, pues le hice pagos y fui a dar vuelta a la finca y realmente me satisface mucho porque yo estaba acostumbrada a trabajar siempre y me parece horrible que se me acabe el trabajo. Yo siempre estoy buscando trabajos para hacer y me gusta. Y lo echan de la universidad, entonces ¿qué hace? Eh, pues para que vea que no me castigaron en la casa, me mandaron a Nueva York a estudiar inglés, 3 meses. Y después yo tenía una novia italiana, bueno, no, después me metí a la Universidad de Antioquia donde nos recibieron y empezaron los paros y yo no iba a terminar nunca periodismo porque además no me recibieron todas las materias y, y ahí hay un grupo ideológico que piensa que como esta sociedad no es comunista, hay que vivir en permanente lucha para lograr la igualdad absoluta entre todas las clases y acabar con la pobreza, y para eso hay que hacer que la universidad no funcione. Así la mayoría de los estudiantes que hay allá sean de estrato 1, 2 y 3 y sean muy pobres, y esa es su oportunidad para salir de la pobreza. Ellos ideológicamente dominan en la universidad y quieren que la universidad esté en un permanente despelote. Eso pasaba entonces y eso pasa ahora. Entonces, la universidad dominada por esa gente completamente ideologizada, si se puede decir así, qué palabra tan fea, por gente dominada por su ideología, con los ojos ciegos, porque no ven que la mayor reivindicación y posibilidad de rescate de los más pobres existe es en esa universidad pública. En vez de defender a la universidad pública, la destruyen. Bueno, lo mismo me pasó a mí, un paro tras otro, no podíamos estudiar. Tenía yo una novia italiana que se iba a estudiar canto a Italia y me fui detrás de ella
a estudiar yo literatura y por eso terminé estudiando en Italia. Usted fue un absoluto consentido de su papá en una sociedad que no era nunca normal y creo que todavía tampoco es tan normal que se consienta tanto a los hijos, la figura paterna al hijo. ¿Por qué su papá era tan distinto al resto de la sociedad, incluso de la misma familia? Yo también me lo he preguntado mucho. Mis tíos, sobre todo mi tío Antonio, les pegaba a sus hijos. Mi abuelo, Antonio también, que era un hombre querido y liberal, de todas maneras era un hombre autoritario, campesino de Jericó, que le pegaba a mi papá y que lo obligaba a hacer cosas horribles, como a un niño que sentía miedo salir por la noche a traer las yeguas del potrero, y si lo tumbaba la yegua con la misma rienda de la yegua que lo había tumbado, le pegaba. Yo creo que mi papá quiso darnos una educación completamente distinta a la educación violenta que había recibido de su padre. Nunca nos tocó, nunca nos amenazó, nunca nos hizo sentir miedo. Le parecía repugnante que los padres hicieran sentir miedo a sus hijos para sentir que los respetaban. Yo creo que cada vez se impone más en todo el mundo la seguridad de que amenazar a los hijos, pegarles a los hijos, maltratar a los hijos, dominarlos con el arma del miedo y del abuso físico es pésimo. Los niños a los que les pegan mucho cuando son muy chiquitos terminan siendo personas también muy violentas y muy inseguras. No todos, pero muchos de ellos. Mi papá estudió medicina, que es una carrera que enseña mucha compasión, estudió mucha pedagogía porque fue profesor y entendió muy pronto que a los niños se los trata bien y así nos trató a nosotros. Nosotros sabíamos que él escribía mucho y que contaba historias y que mi papá mantenía como unos secretos muy grandes con él acerca de eso, pero él siempre ha sido muy reservado con nosotros. Entonces, y desde chiquito y desde muy joven, él con el único que compartía esas cosas era con mi papá. Y mi papá, si de pronto algún día se le iba la mano y contaba alguna cosa que él considerara pues que era demasiado íntima, él se ponía muy bravo con mi papá. Entonces, y a nosotros nunca nos contaban esos secretos. Y mi mamá llegó de Europa, de visitarlo a él a Turín, y me dijo, le dije, mami, no compraste casi nada para vos, ni para nosotros. No, mi amor, pero le compramos a Héctor Joaquín un computador para que pueda escribir. Yo le dije, ¿qué? No, mami, es el colmo. Pues que escriba con su manito. Pero ¿cómo así que computador? Y yo, reina, para que pueda ser un buen escritor, pues me dijeron mi papá y mi mamá, tiene que tener todos los elementos más modernos. Y nos gastamos toda la plata en un computador. A mí, pues eso me pareció absurdo. Pues después lo entendí muy bien. Esa es la parte afectuosa, digamos, de su historia. Usted menciona en algunas entrevistas que hay personas que se han encargado de amargarle la vida. Es decir, el cardenal López Trujillo y el famoso poeta que se quería autoproclamar el dueño del poema que llevaba su papá en el saco el día que lo mataron. Sí. Pero si uno mira hacia atrás, después esas mismas historias se convierten, como fue el caso de su libro El olvido que seremos, y luego la continuación, usted decía que es como la continuación del libro de Tradiciones de la Memoria, pues finalmente lo que era algo amargo terminó de pronto sirviendo para contar más historias, que es lo que busca creo que un escritor siempre. Sí, es decir, los libros sin malos son libros muy malos. En todo libro bueno hay malos, porque en la sociedad, en la vida a uno le toca encontrarse con un montón de gente que misteriosamente es malévola, maligna, y que hace embarradas y que se porta mal, y que uno cree que dicen la verdad y dicen mentiras. Disfrutan diciendo mentiras. Eso siempre eso produce un estupor, pero es verdad que hay gente mala, es verdad que el mal existe, y a uno eso o lo destroza, o lo destruye, o lo hunde. Te expulsan de la universidad, te hacen creer cosas que no son ciertas, te dicen que unos poemas no son de Borges, sino de una persona, y uno puede quedar anonadado, hundido, fregado, y si no recibe el apoyo de algunas personas, efectivamente anulado,
anulado como profesional o anulado como escritor, porque el que queda como mentiroso es uno, en el caso de ese poema de Borges. Pero con la ayuda de almas buenas que también existen y del bien que también existe, uno puede luchar por seguir adelante, por levantar cabeza y por contar las cosas tal como son, sin excluir, por supuesto, la descripción de la maldad, que es lo que hace interesante cualquier historia. Pero creo que para un escritor esos retos siempre van a ser muy interesantes, esos misterios. Es decir, en ese momento creo que era un desastre tener que aguantarse, me imagino que este personaje diciendo que él era el autor, pero creo que eso lo hizo más interesante el tema aún de buscar, tener ese reto al frente, ir a buscar el poema si hiciera de Borges, porque creo que pasaron, ¿cuánto? 2 años en esa búsqueda. Sí, es verdad. Mejor dicho, hoy tendría usted casi que agradecerle a este personaje. Yo creo que sí, yo creo que yo le agradezco porque sin esos retos uno no se esfuerza. Yo me doy cuenta todo el tiempo en el periodismo, son los que lo atacan a uno, los que tratan de fregarle la vida, los que dicen que uno escribe cosas miserables o malintencionadas, o por puro comercio, por puro interés, los que lo obligan a uno siempre a examinar con mucho cuidado lo que hace, lo que escribe y a esforzarse por hacerlo mejor. Ese es como el sentido del mal. El sentido es que uno se cuida de estas lenguas viperinas y uno se esfuerza por hacerlo mejor y entonces ellos se quedan con más rabia todavía. Es que él quería hacerle un daño y finalmente lo que le hizo fue un favor. Y se hizo un gran daño a sí mismo. Claro, porque quedó con el nombre por el piso. Tratado de culinaria para mujeres tristes y precisamente por eso que te digo, porque Héctor, decirle mentiras a Héctor es muy difícil, es casi que imposible. Entonces Héctor va al fondo de esos secretos, de esas penas de amor que tenemos las mujeres. Bueno, incluso nos reímos mucho también cuando leí apartes del borrador de ese libro, porque yo le había dicho una frase a Héctor en una conversación, a él le había llamado mucho la atención y me la robó, y es los hombres son cobardes para amar. Héctor la citó pues textualmente en el libro, me lo entregó abierto en esa página y fue una sorpresa y motivo pues de regocijo. Yo creo que un escritor, quiera o no, es autobiográfico. Pienso que la fuente de inspiración de Abad son las emociones. En eso me identifico totalmente, es decir, no juzgo para nada eso, creo que ese es el alimento vital y eso es lo que diferenciaría a un escritor de alguien que no lo sea. El asunto es cómo él destila eso. Por eso, de nuevo digo, El olvido que seremos es cómo él destila esas emociones. Creo que fue la catarsis más grande que él pudo hacer y escribirlo en Alemania fue todavía más, era sacarse de adentro después de 20 años el asesinato de su papá, sacárselo del bolsillo, ahí sí, como el poema que le encontró de Borges, se lo sacó del bolsillo, lo pudo mirar, me imagino que le alivió la cabeza. Es un escritor muy comprometido. Héctor sabe pues que la literatura se trabaja en serio. Me parece que es un excelente cronista, que es un columnista impecable también. Su compromiso con el periodismo, que yo lo considero cuando tiene calidad, pues es literatura, es un compromiso total, no es solamente de fines de semana, no es un trabajo esporádico, sino que Héctor es periodista.